Es muy probable que como jugador hayas escuchado el término DPI, pero ¿alguna vez te preguntaste qué son y cómo te afectan? La respuesta es bastante simple. Los DPI son puntos por pulgada y técnicamente es la distancia que va a avanzar el mouse cuando lo desplazas y llega a una pulgada. Y del mismo modo funcionan los mouse láser, captando anomalías y de esta manera saber hacia dónde se está desplazando. Después de esto, si el mouse tiene botones ópticos, a lo que me refiero con óptico es que se corta un láser al momento de que hagas clic y esto mandaría una señal muchísimo más rápido al ordenador. Eso realmente es una historia completamente distinta, ya que no tiene nada que ver con cuánto se desplaza. Entonces eso lo podríamos dejar en otro video. Al menos ahora nos centraremos solo en analizar qué tan importante pueden llegar a ser los DPIs al momento de jugar, o bien al hacer tareas cotidianas. Podríamos decir que si nuestra configuración es de 1000 dpi, eso significa que el mouse va a recorrer una distancia de 1000 píxeles cuando lleguemos a una pulgada. Del mismo modo, si nuestro mouse tiene 800 dpi o 400. Es por eso que cuando aumentas los dpi, la velocidad del puntero es muchísimo más rápida, ya que avanza más píxeles por pulgada. Entonces lo que te podría decir es que los dpi no importan tanto. Lo que sí importa es la precisión que estos te pueden llegar a otorgar, ya que no es lo mismo un mouse que te da 400 dpi a un mouse que te puede entregar hasta 8000 dpi. Inclusive esto puede llegar a ser una desventaja, ya que al ser tan precisos pueden detectar los bordes que puedan tener las alfombrillas o desniveles y hacer variaciones a las que estás acostumbrado. Por lo tanto, no todo es color de rosas al decir que todo es precisión, sino que llega un punto en el que ni siquiera la puedes notar, o bien es inútil. ¿Inútil por qué? ¿Te has preguntado por qué los jugadores competitivos juegan entre 400 y 1200 dpi? Y me podrías decir es que son jugadores de brazo y lo que quieras, pero realmente podrías cambiar la sensibilidad si eres jugador de muñeca. Por lo tanto, sigue estando la incógnita. ¿Por qué los jugadores competitivos juegan con 400 y 1200 dpi? Hicieron varias pruebas para saber cuál tenía menos latencia y creo que es más que obvio que a mayor tasa de refresco, menos latencia va a tener, ya que se está aprovechando al máximo. Y efectivamente así fue, obteniendo hasta un 50% de ventaja en modo track. Pero ¿qué tal en un flick? Un headshot. Ahí cambia totalmente la cosa. Y resulta que la diferencia es ridícula, es apenas imperceptible. Es de menos de un milisegundo de respuesta por cada tiempo. Por lo tanto, sigue sin haber una clara ventaja. Por lo que podríamos concluir que si eres un jugador de brazo y tiendes mucho a juegos de tipo First Person Shooter o FPS, lo más recomendable en tu caso es seguir esta misma línea y tomar entre 400 y 1200 dpi. Además, en este tipo de juegos, los movimientos horizontales son más beneficiados si tienes 400 u 800 dpi. Y esto es porque a medida que tienes más dpi, más imágenes por segundo agarra y cualquier cambio en la superficie te lo va a detectar. Entonces, realmente se vuelve más impreciso hablando del shooter, porque la verdad es que es demasiado preciso. Y esto te lo hago con una prueba en Paint, que cambiando la velocidad de los dpi te das cuenta que las imperfecciones aumentan. Entonces, aquí en Paint vamos a iniciar con el de 400 y como se pueden dar cuenta, la línea es bastante recta. En cambio, cuando ponemos 800, la línea, la línea pasa a tener más defectos. Y cuando pasamos a 1600, la línea comienza a tener muchísimo más defectos. Y cuando la ponemos en 3200, adivinaste, es más imprecisa. Esto es el por qué los jugadores profesionales prefieren utilizar sensibilidades bajas, ya que son más precisas. En cambio, si vas a jugar juegos como Apex, Warzone, en los que se prioriza más el estilo de tracking o de seguimiento, es más recomendable una sensibilidad más alta, ya que el apoyo a la verticalidad
es muchísimo más útil. Y ya si después de ver todo este video quieres cambiar la cantidad de DPIs que tiene tu mouse, tendrás que tomar en cuenta que la sensibilidad que vas a tener será mucho mayor. Entonces, si no quieres cambiarla, lo que voy a hacer es dejarte un link en la descripción en la cual vas a encontrar una calculadora, la cual es bastante fácil de usar y te va a ayudar a calcular tu nuevo sistema de DPIs manteniendo la misma sensibilidad en los juegos que vas a utilizar.